Y ese año, como te digo, enterré a mi hijo el 20 de mayo del 2020 y 6 meses después enterré a su mamá. Yo literalmente me quería morir. Venía bajando el puente y cuando venía bajando el puente, en esa carretera pasan muchísimos carros, muchísimos vehículos. Y yo veo como a 2 kilómetros que viene un camión de otro lado y no sé si fue el diablo, no sé si fue mi propia conciencia, mi propia alma tan triste que estaba, que yo lo único que pensé es voy a acelerar hasta 140 kilómetros y me estrello con ese camión. Salí de la autopista, llegué a un lugar, me parqué en un semáforo a la derecha y me eché a llorar como un niño. Recuerdo que le dije a Dios, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué fueron ellos? ¿Por qué fue mi hijo? ¿Por qué fue ella? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no me llevaste a mí? Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda la pastora Sandra Cortés, a quien yo creo una vez más tenemos un testimonio muy impactante el día de hoy. Tenemos aquí con nosotros al pastor Carlos Javier. Carlos Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos por la invitación, estoy muy contento de compartir con ustedes acá en Yo Creo y bueno, esperemos que el testimonio que tenemos para compartir con cada uno de ustedes sea de mucha bendición, edificación para todas las personas que nos pueden ver. Pastor Carlos Javier, tenemos nosotros conocimiento de que tienes un testimonio muy fuerte, muy impactante, de una etapa muy importante en tu vida que quizás realizó muchos cambios en tu manera de pensar, en tu manera de llevar tu vida como cristiano. Cuéntanos acerca de ese tiempo. Bueno, claro que sí. Antes, pues gracias a Dios, ya han pasado un tiempo desde que tuve esta experiencia bastante fuerte en mi vida. Yo te cuento que, bueno, hace algún tiempo atrás, ya son creo que 5 años han pasado desde que yo te puedo testificar que pasé la temporada más difícil de mi vida, una temporada muy, muy dura, que yo no se la recomiendo a nadie y que mirando un poco atrás, hacia atrás, pienso que es como una película, pienso que es como que algo, si me hubieran contado a mí lo que yo iba a vivir, yo hubiera dicho, no, eso es mentira, eso no va a pasar. Pero creo que en todas estas cosas Dios se glorifica y muestra su amor por cada uno de nosotros. Entonces sí, hace 5 años atrás aproximadamente yo experimenté creo que las cosas más dolorosas que un ser humano puede experimentar, que es perder a uno o a varios seres queridos, pero experimenté lo que fue la pérdida de aquel entonces mi esposa. Yo estaba casado, me casé en el 2019 y básicamente un año después quedé viudo, pero no solamente quedé viudo, sino que también, bueno, no hay una palabra para expresarlo, pero se supone que el siguiente año, el 2020, yo iba a ser papá en el 20 de mayo del 2020 y falleció mi primer hijo que está en el cielo, que se llama Natanael. Él falleció y 6 meses después fallece también su mamá. Entonces básicamente ese año para mí fue un año bastante duro porque viví un año entero de luto como tal. Uh-huh. Tú dijiste, pastor, que si te hubieran mostrado una parte de lo que ibas a vivir, o sea, no hubieras creído. Y escuchando lo que pasaste, que todavía no está extendida la historia, solamente con escuchar el principio, el hecho de haber perdido a tu primer bebé y 6 meses después a la que era tu esposa. Quizás si te hubieran mostrado la película antes, no solo que no hubieras creído, sino tampoco hubieras pensado que lo podrías soportar. Sí, definitivamente. Y en medio de estas cosas y este proceso, yo te digo que yo pude conocer más a Dios en cuanto a su soberanía, en cuanto a su presencia. Es algo bastante loco, pero en medio del dolor y en medio de la soledad que sentía, o de la desesperación que sentía, yo pude ver la misericordia y la mano de Dios. Es algo bastante contradictorio, porque primero que la gente piensa que Dios castiga o que Dios es el que provoca estas cosas, y son cosas que van mucho más allá de nuestro razonamiento o pensamiento. Son muchas veces cosas que son de la salud, cosas de personas, X, pero no específicamente es que Dios lo provoca como tal. Y si bien es cierto, hubo un momento en que Satanás, el enemigo, me quiso meter en la cabeza de que todo esto estás pasándolo porque Dios te está castigando, y le hablo a las personas que están pasando quizás momentos difíciles en su vida y que piensan y que dicen Dios me está castigando y por eso me está pasando esto. A veces no es Dios. De hecho, Dios no se deleita en el castigo, Dios se deleita en tu restauración, sino que muchas veces son malas decisiones,
en temas de salud por lo general hay un montón de razones, malas alimentaciones, descuidos, etcétera. Pero yo pude ver la mano de Dios, un Dios que me sostuvo en ese tiempo de angustia. Un Dios que me dio la vitalidad y el vigor de, a pesar de, poder seguir de pie. Y aunque obviamente mientras viví toda esta temporada y ese año, como te digo, enterré a mi hijo el 20 de mayo del 2020 y 6 meses después enterré a su mamá, yo me quería morir. Literalmente yo quería morirme. Yo quería también irme. No encontraba razón para estar aquí y era muy, muy doloroso. Recuerdo que en el velorio de quien fue en aquel entonces mi esposa, recuerdo que era de noche y ya estábamos cansados y yo me acosté a dormir, a esperar el siguiente día que iba a ser el entierro. Y recuerdo levantarme 6 de la mañana por ahí y juraba creer que todo era un sueño, una pesadilla. Wow. Tenía el anhelo de que eso era una pesadilla. Por un momento lo pensé, que era una pesadilla, que me iba a despertar del sueño. Hasta cuando ya pasaron unos minutos y me di cuenta que era una realidad. Y es tan feo, es tan desconcertante, es algo que yo creo que te lo comentaba tras cámaras en otra ocasión y te decía que yo odio la muerte. No la odio en el sentido de temor, ¿sabes? Porque no le temo a la muerte. Yo odio a la muerte en el sentido de lo que la muerte representa. Porque el ser humano no fue creado para experimentar muerte. Por eso es que en nuestra mente aceptar la muerte de un ser querido es tan complicado en sus primeros instantes, sí, porque la mente no entiende lo de la muerte. El ser humano no fue creado para morir. Entonces la mente no entiende y es una cuestión de incertidumbre y de, no sé qué otra palabra utilizar, de no entendimiento de que la persona con la que tú estabas compartiendo hoy ya no está. Exacto. Ese proceso de adaptación es muy duro psicológicamente, emocionalmente, es difícil. Entonces, yo pasé esta circunstancia, recuerdo que pues, como pasamos un año muy difícil para todo el mundo, económicamente también, mucha gente se quedó sin empleo, sin trabajo, yo también estaba sin trabajo. Estaba sin familia, sin trabajo, sin nada básicamente. Y recuerdo que del departamento donde yo vivía, volví nuevamente a la casa de mi mamá, que era un departamento también pequeño, y recuerdo que mi mamá me ordenó el cuarto de soltero, donde yo estaba antes, me puso una mesita y allí me puso 2 o 3 libros. Entre ellos estaba, me acuerdo, un libro que se llamaba Bienvenido Espíritu Santo. Y esos fueron los libros que yo empecé a leer, y esa habitación fue literalmente mi refugio durante las próximas semanas o meses. Recuerdo que empecé a taxiar por necesidad, nunca había taxiado, pero no tenía trabajo y en verdad quería desahogarme. Mantenerte ocupado. Mantenerme ocupado porque literalmente la depresión de una otra forma me quería comer vivo. Había momentos en que estaba riéndome y otros momentos en que iba a mi cuarto y me echaba a llorar. Justamente quiero llegar a ese punto porque me hago la película un poco con todo lo que me cuentas y hay mucha gente que cuando yo pasé la muerte de mi hijo, tú pasaste dos muertes tan seguidas y de personas tan importantes en la vida de uno, un hijo y una esposa. Sé que vienen a la mente muchos pensamientos, prácticamente son como ataques de no, ¿para qué vivir? ¿Verdad? ¿Cómo tú llegas a la determinación de, en lugar de encerrarte y dejarte morir, tengo que mantenerme ocupado y hacer algo? ¿Cómo llegas a esa determinación? En verdad no fue algo que lo pensé o lo analicé, simplemente quería correr de la realidad que estaba viviendo. Estar encerrado en el cuarto me carcomía pensar todo lo que había vivido. Creo que a veces cuando te despides de alguien o parte de alguien, hay varias cosas que duelen. Para algunos duele el hecho de no haberlos disfrutado lo suficiente en vida. Para otros les duele el hecho de no haberse despedido. Uh-huh. Y para otros, gente que de pronto se fue por cuestiones de enfermedad, les duele el hecho de saber lo que sufrieron en vida. Y todas estas cosas pues se mezclaban en mi cabeza, sí, me carcomían, me daban mucha ansiedad. Así que yo quería correr y buscar trabajo. Así que, como te comentaba, pues empecé a taxiar. Y yo recuerdo que un día iba yo manejando, me levantaba a las 6 de la mañana para poder hacer carreras
quería también ayudar a mi mamá, no quería hacer una carga, porque imagínate, sentí que retrocedí un montón, o sea, lo perdí todo y volví desde donde comencé, y todo eso también me deprimió un poco más todavía. Entonces recuerdo que un día cogí el carro, salí a las 6 de la mañana y empecé a buscar carreras. Creo que me salió una carrera al terminal y de regreso me venía por la autopista, creo que se llama Narcisa de Jesús, si no me equivoco. Venía bajando el puente y cuando venía bajando el puente, en esa carretera pasan muchísimos carros, muchísimos vehículos. Y yo veo como a 2 kilómetros que viene un camión de otro lado y no sé si fue el diablo, no sé si fue mi propia conciencia, mi propia alma tan triste que estaba, que yo lo único que pensé es voy a acelerar hasta 140 kilómetros y me estrello con ese camión. Wow. Eso pasó así en segundos. Yo venía bajando el carro y yo lo pensé. Por eso entiendo a la gente que se quita la vida. No es una cuestión de un pensamiento de la noche a la mañana. Es profunda tristeza. Es profunda angustia que la gente que hace que la gente se suicide. Y empieza así como esto. Empiezan con pensamientos. Sí. Empiezan con ideas. Y eso fue un pensamiento que me salió y que mientras bajaba en ese carro sentí la tentación de acelerar y estrellarme contra ese carro que venía al frente. Mientras pensaba eso, también pensaba que me mataba yo y mataba un poco de gente que iba a estar en esa carretera. Y bueno, no lo hice al final. Salí de la autopista, llegué a un lugar, me parqué en un semáforo a la derecha y me eché a llorar como un niño. Recuerdo que le dije a Dios, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué fueron ellos? ¿Por qué fue mi hijo? ¿Por qué fue ella? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no me llevaste a mí? Pensé que ellos tenían mucho más propósito que yo aquí en la tierra. Entonces, pienso que con el pasar de los años Dios ha ido respondiendo a mi pregunta. Pienso que Dios ha tenido un plan conmigo aquí en la tierra aún que no ha terminado. Y hoy en día lo puedo ir viendo porque pues tú conoces, estoy ayudando a pastorear una iglesia. Dios me ha dado esta gracia de poder predicar, de enseñar. Y creo que de una u otra manera la gente se siente identificada con las cosas que yo puedo compartir. Siendo de inspiración para otros sin querer serlo. Siendo de motivación para otros sin querer buscar serlo realmente. Pero el testimonio y lo que ha pasado me precede mi vida como tal. Entonces, hoy en día, después de 5 años, te puedo decir que, ok, Dios no se equivocó y me dejó a mí acá. Y yo, como te decía, tengo un concepto y puedo hablar muchísimo. Tú me dirás qué quieres preguntar o qué no, pero yo hoy tengo el concepto de que realmente, porque la Biblia lo dice, que la muerte de sus hijos, la Biblia dice que la muerte de los hijos de Dios, a los ojos de Dios es grato. O sea, para Dios la muerte es un privilegio. Sí. Si tú eres hijo de Dios y no te has ido aún es porque aún no calificas para irte. Pero la gente que Dios ha querido llevar es porque Dios ya dijo, ok, están para acá, están para este lado de la vida eterna. Cuando nos estabas hablando acerca de que ibas en la carretera y tuviste estos pensamientos, hablaste con Dios al llegar al punto de detenerte, ¿verdad? Te detienes y hablas con Dios. ¿Tú consideras que hubo un cambio hubo un antes en tu relación con Dios cuando iniciaste el proceso de la muerte de tu bebé y de la mamá, a cuando ya empiezas a reflexionar? O sea, ¿qué cambio hay? ¿Cómo tú consideras que es tu perspectiva de Dios? Porque al principio nos dijiste que mucha gente piensa que Dios castiga. O sea, algunos tienen esa imagen de un Dios castigador y fulminante. ¿Cómo cambia o hay un cambio en tu vida acerca de eso? Yo te digo que en ese proceso, primero aprendí que Dios es soberano y que Dios sigue siendo amor. Y eso quizás para mucha gente es algo muy loco, porque tú dirás, pero perdiste a tu hijo, a quien fue en ese entonces tu esposa, ¿cómo tú puedes decir que Dios es amor? Pero Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo amor y aún en ese proceso de dolor me sentí abrazado, me sentí apoyado por Él. Literalmente Él me sostuvo y entendí su soberanía. Porque hubiera sido yo, pero por alguna razón Él decidió que fueran ellos y no yo. Y estoy aquí en sus planes, cumpliendo una agenda que Él dispuso para mi vida. Entonces yo entendí que Él era soberano. Y luego, claro, me aferré mucho más a Dios y en el camino pude entender que no era un castigo de Dios. Porque como te decía, sí lo había pensado, pero luego entendí que no era un castigo de Dios, que son cosas que muchas veces pasan por diferentes razones, pero que Dios realmente nunca quiere el sufrimiento de sus hijos, que la muerte no es un diseño que Dios creó para el ser humano,
que son cosas que nacen desde la desobediencia de Adán y Eva, y que su palabra dice, ¿no? En este mundo tendrán aflicciones, pero recuerden que yo he vencido a todas ellas. Me da paz y me da sosiego y tranquilidad pensar de que ellos, como te decía, están en un lugar mejor, donde un día, cuando ya se cumpla mi asignación en la tierra, yo también iré a ellos y me encontraré con ellos y será algo maravilloso, será algo espectacular. Literalmente, tú sabes que la Biblia dice que Él enjugará nuestras lágrimas, porque será un ambiente de tanta gloria y tanta recompensa y felicidad, donde las cosas del pasado y que nos causaron dolor y que quizás aún no alcancemos a comprender, porque han pasado 5 años y todavía me quedan ciertas inquietudes. Claro. Pero descanso en Dios que un día las entenderé por completo. Lo que pasó después de eso es que yo me aferré más a Dios, pero también tuve gente idónea, principalmente mi mamá, que fue una mujer de oración, y creo que toda mi familia que sufrió conmigo este momento. Sus oraciones literalmente me sostuvieron y fueron lo que me acercaron a Dios. Yo recuerdo que en esa época empecé a ir a la iglesia, yo tocaba el piano, toco el piano, y recuerdo que cogí un taxi un día, no me acuerdo si iba a la iglesia o a otro lugar, y en ese taxi lo manejaba una chica. Y la chica me empezó a hablar de su vida sin yo preguntarle absolutamente nada de su vida. Y total, se sentía triste y deprimida porque su novio la había dejado. Pero fue una cosa así de locos que yo ni siquiera le pregunté por qué es que le pasaba eso. Yo no quería saber nada, no querían hablar. Típico día cuando tú subes a un taxi no quieres ni que te hable el taxista. Que no te digan nada. Y el taxista te quiere conversar toda su vida y tú no quieres hablar con el taxista, pero él quiere conversar toda la vida. Y me comentó acerca de eso y yo la escuché casi por una media hora hablando acerca de su ruptura amorosa. Y cuando termina de hablar, yo le comento lo que yo había pasado. Y la chica, yo sentí que me miraba de reojo y me dice, sabes que siento vergüenza, porque lo que tú has pasado es más difícil que lo que yo he pasado. Y yo puedo seguir adelante. Y no se trata de humillar a nadie, porque cada quien tiene su prueba según la resistencia que porta esa persona. No trato nunca de minimizar a nadie por la prueba que esté pasando. Pero algo que aprendí en este proceso, incluso yo, es que siempre hay alguien que está pasando peores que tú. Sí. Y que no vale la pena victimizarse, ni quedarse en el suelo, ni hacerse, la víctima o deprimirte por aquello, sino que tienes que levantarte. Y qué importante es saber que podemos encontrar la fortaleza en Dios, ¿verdad? Porque sabemos que existen muchos casos de gente que está pensando en el suicidio después de atravesar cosas tan difíciles como estas, pero culmina en eso, en quitarse la vida. Recientemente conocimos a una persona que lo hizo y es tan doloroso ver que no pudo encontrar la fortaleza en Dios. Pastor Carlos, ¿cómo aconsejarías tú a la gente que está pasando por momentos depresivos? Yo pienso que para todas las personas que están pasando una depresión y están pensando en suicidarse, en quitarse la vida, lo más importante que tú puedes hacer es entender que Dios sí te está escuchando, que Dios sí te está mirando y que Él no quiere que desperdicies tu vida, que los planes de Dios siempre obran para bien y los pensamientos de Dios con esas personas, contigo y conmigo, son de bien y no de mal. Habla con alguien. Si tú crees que nadie te escucha, si tú crees que nadie te oye, si tienes vergüenza de confesar esto, habla con otra persona, pero busca ayuda. Pero no dejes que el enemigo, Satanás, las circunstancias y muchas veces la vida, que puede ser bastante irónica, te diga que no puedes más y que este es tu final. Esas voces muchas veces son las que nos agobian y nos llevan a este tipo de acciones. Pero Dios está en esta hora a través de este testimonio y lo que ustedes podrán ver también en la página, diciéndole a la gente que es tiempo de creer, de decir yo creo que Dios tiene algo mejor para mi vida, yo creo que tengo otra oportunidad, yo creo que merezco aún algo mejor por la misericordia de Dios. Y ahí viene la otra parte de la historia, porque esa es la parte de la historia gris, la parte de la historia triste, donde, claro, la gente me decía, recuerdo que la gente me decía, tú eres el Job de estos tiempos. Alguien me escribió por ahí, 2 o 3 personas me comentaron y me dijeron, tú eres como Job, que lo has perdido todo. La verdad yo no me comparo con Job. Job era un hombre muy obediente, yo no lo soy, trato de serlo, pero lo que le pasó a Job incluso tampoco fue algo que Dios le mandó. La gente entiende que Dios lo castigó a Job. La gente entiende que lo de Job
puede pasar hoy en día también, que te puede ir tan mal como a Job. Pero la gente no sabe que detrás de la historia de Job realmente hay muchas cosas interesantes, y entre ellas que Job era un hombre que tenía mucho miedo y mucho temor. Y que ese miedo y ese temor lo llevó a experimentar cosas que no estaban escritas para él. Pero el miedo es lo contrario a la fe. La fe atrae las cosas buenas de parte de Dios en nuestras vidas, y el miedo atrae las cosas malas de parte de Dios en nuestras vidas. Lo que temí me sobrevino. Lo que temí me sobrevino. Él lo confesó. Él confesó la razón por la cual vio todas esas cosas. Entonces la gente se queda nada más en que Satanás fue a pedirle la vida de Job y que Dios le dijo que sí. Nadie se ha dado cuenta detrás del telón por qué Dios le dijo que sí. Porque Job quebrantó un principio. Y para aquel entonces no había oficialmente un intercesor que interceda por Job y que cubra Job, la falta de Job y los principios que quebranta Job en base a su miedo. Hoy tenemos un intercesor que se llama Cristo Jesús. Hoy tenemos alguien que está a la derecha de Dios intercediendo por ti y por mí, un abogado que dice, es verdad, Carlos hizo las cosas mal, Carlos se equivocó, Carlos quebrantó principios, pero yo morí en la cruz por él. Yo literalmente di mi cuerpo, mi espalda, mis manos y mis huesos para que el castigo que él se merece no recaiga sobre él. Él lo que se merece a través de mí es una restauración. Al final de esta parte de la historia, tus pensamientos de suicidio y la ayuda de Dios, tu búsqueda del Señor, tu comunión con Él te fortalecen, te levantan. ¿Qué ocurre después de esto en la vida de Carlos? Te comento que Dios ha sido muy bueno conmigo porque me ha permitido restaurar mi vida. Hoy ha pasado mucho tiempo, como te mencionaba, y pues tengo la gracia de Dios de que me concedió volverme a casar, que me regaló una esposa maravillosa, que creyó en mí, que me conoció en plena restauración. Yo estaba tan afectado por lo que yo había vivido, aunque estaba sanando, pero igual seguía herido, que cuando yo conozco a la mujer que hoy en día es mi esposa, éramos amigos, era mi amiga, y yo recuerdo comentarle varias veces que yo tenía ganas de morirme, que yo no quería vivir mucho tiempo, que tenía ganas de irme joven. Y recuerdo que ella me decía, ¿pero por qué dices eso? Y se enojaba conmigo cuando éramos amigos, porque yo tenía allá en mi corazón todavía el luto de lo que había pasado. Pero yo siempre digo que Dios la utilizó a ella como un bálsamo en mi corazón, porque ella no solamente vino a apoyarme o a ser amiga, sino a darme la esperanza de que Dios quería volver a comenzar conmigo y hacer otra historia. Y levantarme como todo, como padre, como esposo, como hijo de Dios. Y entonces, pues se fueron dando las cosas. Nos fuimos conociendo con mi esposa, que se llama Génesis. Y ambos, aunque yo en una circunstancia distinta, ella en una muy diferente, estábamos viniendo de procesos. Ella venía de un proceso económico, emocional en su vida. Ella es extranjera, tenía mucho tiempo aquí en Ecuador, luchando por salir adelante como muchos extranjeros. Y yo venía en mi proceso de luto también, sin economía, sin muchas posibilidades de hacer cosas que me gustarían hacer. Pero en el tiempo que nos conectamos y nos unimos, hemos visto la mano de Dios y vimos la mano de Dios. Y las cosas se empezaron a dar para bien. Yo me enamoré de ella porque vi en ella una mujer noble, bondadosa, y sobre todo que se dio el tiempo de creer en mí cuando nadie más creía en mí. Era muy difícil, muy complicado. Es muy complicado decir, voy a fijarme en alguien que lo ha perdido de esta manera todo, que no tiene nada para ofrecer al momento. Y entonces yo vi, desde que yo la vi, yo vi esa nobleza en ella. Además que es una mujer muy hermosa, pero yo vi esa nobleza en su corazón. Y yo, siempre que converso con ella, le dije, yo cuando te vi, yo sabía que tú eras una mujer para hacer una vida, para empezar una vida. Aunque no me atrevía porque decía, ¿cómo lo voy a hacer si no tenía las oportunidades económicas, financieras para hacerlo? Pero en medio de ese proceso Dios empezó a abrir las puertas y se fueron dando las cosas. Para el 2023 me pude volver a casar y para el siguiente año, para el mismo año, tuve mi segundo bebé varón, que se llama Matías, y fue un regalo de Dios para mi vida. Por eso le pusimos Matías, porque Matías significa regalo de Dios. Y hoy en día pues estoy disfrutando de cosas que si me las hubieran contado, vuelvo y te repito, no las hubiera creído, porque parecían de película y de fantasía. Pero hoy disfruto de un hogar, de una esposa, de un hijo sano, y con la gracia de Dios, de poder servirle a Dios y poder mirar a la gente de frente hoy
y decirle que aún lo que estás pasando, lo más horrible que estás pasando, lo más feo que estás pasando, ciertamente pasará. Que no te vas a ir a esta tierra sin ver la mano de Dios, honrarte, levantarte y darte esa victoria que como hijo de Dios te la mereces. Por ti mismo no, por mí mismo no, pero por el sacrificio de Cristo Jesús sí. Qué hermoso es poder ver como una película completa, ¿no? Porque cuántas vidas se quedan con la película a la mitad. Te pasas un problema muy fuerte o un suceso en tu vida que te mata emocionalmente, acabas con tu vida y quizás uno dice, bueno, es que ya no tengo nada más que hacer. Tú pasaste de ese tiempo a poder ver el resultado de quedarte con Dios, de dejar que Él restaure tu vida. Esta es una historia de restauración. Esta es una historia que tiene su recompensa y eso me alegra mucho. Yo quiero dejarles a ustedes este consejo y a través del testimonio del pastor Carlos Javier, que ustedes puedan ver que hay una esperanza en Dios, que lo que estés atravesando en este momento no es el final, esta es la mitad de la película. Lo que viene después, si tú resistes, si tú continúas y perseveras y te aferras del amor de Dios, porque hablamos de un Dios que no es un Dios castigador, es un Dios que nos ama, es un Dios que te ama. El final es totalmente diferente. Y algo que también quisiera acotar es que, claro, ya después de ver la transición de lo que yo estaba haciendo en mi vida, ya no quería morirme joven. Hoy ya cancelé esas palabras en el nombre de Jesús y sé que Dios me ha dado vida oportunidad para ver su bondad en mi vida. Me recordé mucho a Elías, porque Elías era un hombre que Dios lo usaba mucho y sin embargo sufrió depresión. Los hombres de Dios también sufren depresión. Así es. Los pastores, las pastoras, los que sirven, los que cantan en la iglesia también sufren de depresión y también luchan muchas veces con pensamientos suicidas. Y Elías dijo, yo me quiero morir. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que no le concedió la petición a un hombre con tanto poder en su boca, porque Elías era un hombre que decía que caiga fuego del cielo y caía fuego del cielo. Y él lo dijo con todas sus fuerzas, me quiero morir. Igual que Jonás también dijo, me quiero morir, pero Dios no escuchó esa oración almática, sino que los hizo en el proceso entender de que había algo más. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esperamos que este testimonio sea de bendición para tu vida y recuerda que Dios tiene mucho más para ti. No te sueltes de su mano. Avanza, continúa, persevera, sé resiliente, sé resistente. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Pastor Carlos Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga.